Son las 8:13. Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Economista Robalino, bienvenido. Estamos asistiendo a los días finales de un gobierno que ha defraudado enormemente a los ecuatorianos y la situación se volvió tan compleja que ha opacado algunos de sus logros. Uno de ellos en el ámbito de los acuerdos bilaterales de comercio con algunos países, el de Corea que acaba de cerrarse, y quisiéramos conocer desde el punto de vista de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo cómo se ve este acuerdo con Corea, los efectos positivos y los efectos negativos que podrá traer como cualquier otro acuerdo comercial. Gustavo, buenos días. Primeramente agradecerle la invitación a esta entrevista. Bueno, realmente la firma de un acuerdo comercial siempre es positivo. Obviamente que no esté atado a objetivos ideológicos, como penosamente vimos hace algunos años que firmamos acuerdos comerciales con Irán u otros países más, Bielorrusia, entre esos en los cuales casi teníamos una actividad comercial. Firmar acuerdos comerciales con países en los cuales nuestros productos están yendo ya desde hace algunos años, obviamente es algo positivo para el país. Se incentiva la mayor cantidad de exportaciones y eso ayuda, obviamente, también a la mejora y a la estabilidad y al fortalecimiento de la dolarización con la generación de divisas. Entonces, el efecto es positivo. Ahora, dentro de este análisis de con quién firmar acuerdos comerciales, en qué prioridad se tiene. Siempre los países desarrollados son los más importantes para el Ecuador, especialmente por los productos agroindustriales que, como usted conoce, son los principales de exportación del Ecuador, a diferencia del petróleo, ¿no? Quitando el petróleo. Entonces, productos agroindustriales como banano, café, cacao, y obviamente los acuícolas como camarón, que está rompiendo récords de exportación a nivel mundial y que se ha transformado en el principal producto de exportación del Ecuador, son esos productos que van a llegar a países asiáticos, en este caso Corea, son los productos que llegan hacia Europa, pero penosamente también hay un limitante de exportación de productos manufacturados porque justamente con esos países desarrollados competimos en productos manufacturados, es decir, exportarle neumáticos a Corea es sumamente complejo por la industria de neumáticos que tiene Corea, que es muy competitiva, que tiene un desarrollo tecnológico mucho mayor que lo que tiene Ecuador y toda Latinoamérica. Entonces hay esa competitividad en productos industriales y esa complementariedad en productos agroindustriales. ¿Cuál es el estado de situación en que quedan estas iniciativas de Guillermo Lasso? Hay acuerdos con varios otros países que se venían discutiendo, cuáles se han consumado, cuáles quedan con gestiones por hacer. Bueno, de los más importantes, el de México es uno que está completamente parado y parado por una situación específica de México, en donde ellos solicitaron dentro del acuerdo comercial no incluir el banano y el camarón, que son los dos productos estrella ecuatorianos, y obviamente desde el lado privado se le indicó al gobierno nacional que jamás estaremos de acuerdo en que los productos estrella del Ecuador no puedan ingresar al mercado Entendíamos que se dio mexicano. luz verde ya de parte de México a esas dos ramas de productos. No, realmente no. Eso es uno de los principales inconvenientes. Ahora, si es que profundizamos la situación del acuerdo comercial con México y también el de Corea, sí son acuerdos comerciales que no se manejaron de la misma manera como se manejó los acuerdos comerciales, el acuerdo comercial con China, que debería haber sido mucho más sensible, es mucho más sensible China para cualquier país del mundo, pero que se lo manejó de una manera mucho más técnica y profesional que el de México y el de Corea, y le voy a explicar por qué. El cuarto adjunto, que usted conoce, Gustavo, es el grupo de representantes del sector privado que apoya la negociación en un cuarto al lado del cuarto de negociación en los acuerdos comerciales, participó en el acuerdo comercial con China desde el inicio. Entonces se pudo trasladar todas las sensibilidades y se pudo retirar los productos que son sensibles. En el caso de Cuenca, todos los productos industriales fueron retirados de la negociación, fueron excluidos y por lo tanto las realidades del acuerdo comercial es que el producto industrial se mantiene con las mismas reglas del juego previo al acuerdo comercial, es decir, no cambiar, no va a haber una sensibilidad mayor en estos productos industriales y más bien sí hay una ampliación de llegada de productos de exportación hacia China. Esa misma lógica no sucedió ni con México ni con Corea. Se iniciaron los acuerdos comerciales sin existir un cuarto adjunto y más aún sin hacer consultas al sector privado. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a la mesa en el cuarto adjunto el año pasado en México,
nos dimos cuenta que había muchas cosas negociadas que estaban mal negociadas y eso se le resaltó al gobierno nacional. No fue este el responsable, sino el anterior gobierno nacional, que fueron mal negociadas y que perjudicarían al sector industrial y que beneficiaría en cambio a las exportaciones de México. Lo mismo sucedía con Corea. En Corea, por ejemplo, se negoció y se definió que no había cómo excluir ningún producto. Sabiendo que existían sensibilidades, el gobierno ecuatoriano decidió no excluir ningún producto. Entonces, esas sensibilidades pueden ser o pueden generar afectaciones en la industria nacional, en el empleo nacional. Y lo mismo podría haber sucedido con México. Ahora, todos estamos conscientes de que los acuerdos comerciales ahora, este momento, tienen que pasar por la Corte Constitucional, confirmando de que cumplen la Constitución y luego ir a la Asamblea Nacional, en donde potencialmente puede transformarse en una situación política irreversible para un acuerdo comercial que ya ha sucedido. Viendo lo que sucederá el día de mañana, ¿considera usted que cualquiera que gane, cualquiera de los dos gobiernos va a continuar en esa línea? El gobierno del presidente Correa fue totalmente contrario a estos acuerdos. No sabemos si Luisa González, siendo del correísmo, respetará primero los acuerdos firmados por Lazo. Entendemos que aquellos firmados ya tienen además limitaciones de carácter legal, normas de comercio internacional, etcétera, por lo cual no podrán ser fácilmente desechados, pero quedan sobre todo aquellos acuerdos como el de México aún por concretar. Y también quisiéramos el criterio de la Cámara. Sabemos que ustedes tienen como institución en su estatuto la obligación de mantener una independencia de carácter político, pero al mismo tiempo es uno de los gremios que más posibilidades tiene para hablar con los líderes políticos y entendemos han tenido reuniones con los dos candidatos finalistas. A ver, la posición del gremio siempre va a ser pro los acuerdos comerciales. Obviamente se los tiene que negociar de manera inteligente, pero eso siempre será el pedido a los gobiernos, sin importar la ideología. Debemos estar conscientes que un gobierno de Correa, como le indiqué al inicio, se firmaron acuerdos comerciales inservibles para el Ecuador con Bielorrusia e Irán, en los cuales era únicamente o nos acercábamos únicamente por un tema ideológico. Igual nuestra participación en el ALBA, que de poco o nada le sirvió económica y socialmente al Ecuador. Esa línea del comercio exterior no debe existir en un país. Un país debe manejarse de una línea de comercio exterior técnica y en base a necesidades y a beneficios, no en base a ideologías. En esa línea, obviamente, nosotros estaremos siempre opuestos. Por ejemplo, un acuerdo comercial con Estados Unidos es sumamente necesario para el país. Ojalá que podamos ser aprobados en ingresar a la ley IDEA que se va a analizar en el Congreso de los Estados Unidos en el mes de noviembre. Eso nos permitiría ingresar con más productos a los Estados Unidos sin pagar aranceles, pero una posición ideológica como sucedió, usted recuerda, con el ATPDA, con ese beneficio por compartir a la droga, que el Ecuador se salió unilateralmente, porque no era una decisión del Ecuador de salirse, sino es una decisión específica de los Estados Unidos, se salió de un beneficio que le servía a muchísimos sectores en generar empleo por exportaciones. Entonces, esa línea de comercio exterior es la que obviamente nosotros como sector productivo vamos a estar opuestos y si es que sucedería, también les diremos frontalmente la mala decisión de ir por una línea ideológica en el comercio exterior. El Ecuador lo que necesita es generar divisas, generar exportaciones, incentivar exportaciones y por lo tanto también generar empleo. Esa línea técnica, esa línea pragmática es la que el Ecuador necesita y el apoyo obviamente a que el emprendedor, el microempresario, el pequeño empresario pueda de una vez por todas mercado no con mayor obstáculos dentro de la tramitología y la burocracia, sino más bien incentivar al formal para que pueda llegar al mercado exterior y pueda generar divisas, generar empleo y hacer esa rueda comenzar a que gire, ¿no? Entonces, como sector productivo siempre seremos frontales en solicitar que el manejo del comercio exterior sea técnico, pero, y esto es lo más importante, Gustavo, y eso es uno de los grandes errores y vacíos que ha tenido este gobierno, y no solamente este, sino los gobiernos anteriores, es que aunque se ha manejado una línea de comercio exterior abierta, firmando acuerdos comerciales con la Unión Europea y otros países más, no se ha hecho nada por la competitividad, y la competitividad es necesaria para poder exportar.
si yo no soy competitivo y soy costoso, no puedo ser y no puedo vender mis productos en el exterior porque voy a competir con productos de mis vecinos, de Colombia o Perú, que son mucho más baratos. Entonces, la competitividad es trascendental y ahí está el tema, por ejemplo, el tema vial, también el tema de tramitología y burocracia, por supuesto, los procesos de regulaciones que son bastante complejos de cumplirlos. Entonces, son temas que no se han hecho mucho, pero tiene que comenzarse a hablar de la competitividad en el país. ¿Qué han dicho los dos candidatos en materia de vialidad? A los dos candidatos hemos conversado, se les ha presentado las necesidades que creo que también y estamos seguros que el alcalde lo ha hecho en las dos reuniones que tuvo en estos días. La vialidad es la principal necesidad del austroecuatoriano, no solamente de la SUAY. Como Cámara, nosotros a ambos candidatos les entregamos la propuesta de la nueva vía Cuenca-Guayaquil, porque el Cuenca y el Austro debe pensar en una nueva vía que nos conecte ya con una carretera productiva, no con una carretera en la cual tenga limitantes por el tema del invierno, por ejemplo. Entonces, ese tipo de proyectos debe ser un proyecto Sí, de ciudad. pero Así lo qué es hemos lo que han querido que dicho suceda, ¿no? concretamente? ¿Se han comprometido en algún grado? Tanto los candidatos como los asambleístas elegidos se han comprometido en impulsar el proyecto de la nueva vía. Ojalá que eso suceda. Sabemos muy bien que la política a veces no es manejada con pragmatismo, sino con beneficios partidistas. Ojalá que eso no pase. Una vía tiene que ser manejada de una manera técnica, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Se inició hace algunos meses y se firmó ese acuerdo entre Corea, justamente con el país con el cual acabamos de firmar un acuerdo comercial, y el Ecuador para los estudios de prefactibilidad hechos por la empresa pública de Corea de carreteras. Ojalá que eso llegue a su fin, pero obviamente se necesitará el impulso del nuevo Ejecutivo para que las cosas comiencen a cerrarse esos círculos y que en el próximo año ojalá podamos tener atisbos de un estudio de factibilidad casi terminado de la nueva vía y que se pueda sacar a concesión, porque, insisto, se necesita una vía concesionada que sea permanentemente arreglada, mantenida, y que podamos tener una vía de las mejores condiciones y de primer nivel para llegar al puerto El principal. ministro Ron ha señalado ya que tiene que cambiarse políticas de Estado, incluso el modelo de cómo tiene que hacerse obra pública, particularmente carreteras, y habla de que no puede haber ningún proyecto nuevo en Ecuador significativo que no cuente con peaje, y que además se debe ya dejar de lado la política de subsidios. Sí, lo que ha dicho es real. Penosamente con el ministro Ron hemos conversado los últimos 3 meses. Él se comprometió a venir a la ciudad de Cuenca una vez por mes para solventar los problemas viales, pero nuevamente fue la misma retórica de casi todos los ministros, de prometer y no cumplir. Penosamente, Ha sido como usted bien una indicó, constante en este gobierno. no diría de este, no sé usted recuerde, capaz Histórica, usted así tenga es. mucha mejor memoria, pero no creo que ha habido un ministro que Bueno, hubo pueda una cumplir con las excepción. promesas, ¿no? El ministro, se me escapa el nombre, me parece que fue ministro en el tiempo de Novoa, usted debe recordarlo, que realizaba conferencias mensuales, informes, reportes de los avances en vialidad aquí en la provincia de La Suay, que realmente no ha vuelto a darse un caso similar. Sí, En sí, todo la caso, regla es esa. sí, en todo caso, volviendo a la ley IDEA que usted señalaba, que para el público cabe indicar, se trata de una propuesta de ley para incluir a Ecuador como beneficiario de preferencias arancelarias que se da a países del Caribe. ¿No se ha presentado allí un obstáculo con los problemas en los que se ha metido, ha caído en desgracia realmente el senador estadounidense Bob Menéndez, que era el que había presentado la iniciativa en favor de Ecuador, conjuntamente con otro asambleísta, otro senador norteamericano? Desde el inicio de este proceso sabíamos que iban a haber situaciones políticas que puedan afectar. Tenemos entendido que el Congreso tiene planificado analizar la extensión de estas medidas y de estos beneficios arancelarios para los países del Caribe. Obviamente no tenemos confirmación de que pueda analizarse la inclusión del Ecuador en este proceso. Eso ojalá que lo podamos conocer, lo está manejando directamente el Comité Empresarial Ecuatoriano con el apoyo de la Cámara Ecuatoriano-Americana, en el lado privado me refiero, y lo sabremos en los próximos días. Tengo entendido que la fecha
para analizar esto en el Congreso es alrededor del 18 de noviembre. Entonces, en estos próximos días sabremos si es que el Ecuador finalmente es incluido en el análisis o no. Por beneficio del Ecuador, ojalá que así sea, significaría ingresar con una mayor cantidad de productos, si no estoy mal, es más de 5.000 productos, o más productos de los que teníamos en la TPDA de beneficios arancelarios, de ingresar a estos beneficios para entrar al mercado estadounidense. Entonces, el beneficio, insisto, es muy importante en generación de empleo, en generación de divisas por exportaciones. Seguimos trabajando. Sigue trabajando el Comité Empresarial conjuntamente con la Cámara Ecuatoriana Americana y, por supuesto, como gremio, nosotros apoyando siempre como yo le dije, este objetivo de comercio exterior pragmático y técnico en base a las necesidades del sector productivo y no en base a una ideología. Bien, culminemos con sus expectativas, tanto personales como gremiales, en cuanto a la jornada electoral del día de mañana. Bueno, que se las realice de la manera más pacífica posible. Ojalá que eso suceda en todos los cantones del país. Sabemos la situación que están pasando especialmente los cantones de la costa ecuatoriana y algunos de la sierra también. Esperamos que esto no suceda y que se mantenga la paz en el proceso electoral, que los ecuatorianos cumplan con su obligación de votar, pero de manera consciente, analizando las propuestas de cada uno, los riesgos que pueden significar uno u otro candidato para los beneficios que necesitamos o los objetivos que necesitamos como país y, lo más importante, que el que nos gobierne pueda estar consciente de los problemas que tiene el Ecuador, que son problemas reales, que son problemas importantes, que no son problemas ideológicos. Se ha demostrado una y mil veces que el Ecuador no es un país ideológico, que lo que busca es soluciones necesarias, especialmente ahora en el tema de seguridad, en el tema de desempleo, y que ojalá que en el poco tiempo que va a tener el presidente pueda de alguna manera solucionar un porcentaje importante del tema de seguridad, porque eso acarrearía mucho un efecto positivo en la economía ecuatoriana, ya que potencialmente reactivaría, por ejemplo, la costa ecuatoriana, que son cantones que se cierran a las 3 o 4 de la tarde por el miedo a ser propósito, asaltados o perdóneme, vacunados, ¿no? una inquietud más. Recientemente los Sí. exportadores ecuatorianos se comunicaron a través de una misiva con el presidente Lasso exigiendo presencia del ejército en los puertos ecuatorianos y una mayor seguridad. ¿Se ha dado alguna respuesta? Tenemos entendido que sí. Justamente el día de ayer recibimos un informe, ya que se realizó una reunión del comité empresarial, del presidente del comité empresarial con los representantes del sector de transportistas, que son entre los más afectados del tema de seguridad. Y con este gremio de transportistas realizó una solicitud formal y oficial al presidente de la República. Tenemos entendido que el presidente ha tomado la decisión de militarizar todos los puertos de este momento. Así fue la información. No tenemos confirmación formal en este momento, pero de que van a ser militarizados todos los puertos para que los transportes sean custodiados en un proceso correcto y normal y necesario para que de alguna manera la inseguridad en este aspecto se reduzca y que las personas llevando y trayendo carga de puerto y dirigiéndose a diferentes partes del país puedan tener la seguridad de que no les va a pasar nada. Ojalá que esto se mantenga, pero como le digo, Gustavo, el tema de seguridad creo que es el primero en solucionarlo y el próximo gobierno tendrá un problema muy, muy grave que en sus manos, que ojalá pueda tener las respuestas y las salidas necesarias. Bien, le agradecemos por habernos acompañado, economista Robalino. Un gusto, Gustavo, las órdenes. El economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca. Son las 8:31. ¿Mi baño?